Bien, pues si les parece vamos a empezar ya esta sesión. En primer lugar, Arratsaldeon, muy bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Este es el primero de los dos coloquios que constituyen este año el ciclo OTSAC. Ciclo que está organizado, pues como bien saben, por Jakiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, que es una academia que tiene como una de sus principales misiones la transmisión del conocimiento en todas las ramas del saber, y en este caso concreto, pues en torno a la música. El ciclo se puede organizar gracias al patrocinio del Gobierno de Navarra y también a la colaboración del Laboral Kutxa y pues a este Archivo Real y General de Navarra que nos apoya. Y agradecemos a todos pues el apoyo recibido. Este primer coloquio lleva por título Descubriendo el canto lírico. Y realmente pues, nos sentimos encantados de tener la presencia de dos personas que quién mejor que ellos nos pueden hablar de este tema. Voy a hacer una breve presentación, aunque casi no lo necesitan, pero bueno. En primer lugar, María Bayo, que es un referente internacional en el mundo de la lírica, navarra, de Citero. Todos los navarros la queremos muchísimo, la estimamos, la admiramos y estamos muy honrados de que haya conseguido llegar a estos niveles en este mundo de la música. Por hacer un muy breve resumen de su currículum, ella se formó en un principio en el Conservatorio Pablo Sarasate de aquí de Pamplona y luego fue a Alemania a acabar su formación. En 1988 se consagró internacionalmente con el premio del concurso Belvedere de la Ópera de Cámara de Viena, y antes había hecho sus pinitos. Me ha pedido que cuente una anécdota. Yo me acuerdo que María se presentó a un concurso aquí en el Teatro Gallarra en el año 85 y no ganaste el concurso, recibiste un premio, y me acuerdo que aquel día mi marido fue a ver ese concurso, y cuando llegó a casa me dijo, pues bueno, sí le han dado el premio a no sé quién, pero había una chavalita que era la que se merecía el premio. Y no se lo dieron. Y creo que se llamaba María Bayo. Pues fíjate, sí. María Bayo lo que ha dado de sí, ¿no? Bueno, María Bayo ha actuado en teatros de todo el mundo, desde la Scala de Milán hasta el Metropolitan de Nueva York. Ha interpretado personajes de ópera de multitud de compositores, especialmente Mozart. Ha cantado junto a Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Teresa Berganza. Ha sido galardonada con muchos premios, con el Premio Príncipe de Viana en 2002, el Premio Nacional de Música en el 2009 y el Premio Euskadi Ikaskuntza, Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias en el 2011. Y a día de hoy es directora y asesora vocal y musical del Centro de Perfeccionamiento del Palau de las Arts de Valencia. Y junto a María tenemos a Javier Monreal. Quizá le conozcamos menos físicamente, pero seguro que muchos de los que estamos aquí reconocemos su firma. Javier es crítico musical del diario de noticias, tiene una larga trayectoria en este mundo de la crítica y es una voz autorizada, seguida y respetada. Y bueno, pues tenemos la suerte de ponerle cara y también de que haya querido participar en este coloquio y ayudarnos pues con todo su conocimiento de este mundo del canto lírico. Entonces, muchísimas gracias a los dos y cuando queráis y como queráis, es vuestro turno. Gracias. Comienzo yo a modo de una pequeña presentación de nuestra relación que empezamos en el conservatorio. Yo coincidí con ella en la clase de canto de Edurne Aguerri. Sí. Y hemos seguido siendo amigos hasta ahora. Sí. Eso es importante. Mira, leo textualmente la crítica de la revista Ritmo, de la que era corresponsal, de octubre de 1981, página 88. Bajo el epígrafe Música en el Conservatorio.
2 puntos, comillas. Hay que señalar el siempre esperado recital de canto, que este año nos deparó, junto a las ya conocidas voces más maduras, una agradable sorpresa en la excelente interpretación de todo su repertorio de la soprano María José Bayo, con una voz limpia, sin temor al agudo e ideal para la Susanna de las bodas mozartianas, que junto con Fresán, Arbizu y Echarren constituyeron uno de los momentos más importantes de todo el recital. Se cierran las comillas. Me alegro que esta primera apreciación fuera premonitoria de la carrera de María Bayo, cuya Susanna de las bodas de Fígaro de Mozart ha quedado de referencia, dando la vuelta al mundo. Una curiosidad. María Bayo se quitó lo de María José porque, además de sonar más contundente lo de María, a secas, hubo teatros, Pisa, por ejemplo, al comienzo de su carrera, que en algunos carteles ponía tenor, por lo de José. Y es que entonces estaba en la cima José Carreras. Desde ese 1981 hasta hoy, 43 años nos contemplan. Una carrera larga, espléndida, que dura tanto porque supo elegir bien el repertorio. Elegir bien, saber decir que no, son consejos que siempre se dicen, luego nos abundará en ello, pero que no siempre es fácil seguir. Recuerdo aquella Lucia de la Mermur, primera llena de sangre, ¿te acuerdas? En St. Gallen, en Suiza. Sí, la Lucia, empezar con la Lucia, el área de la locura, madre mía. Sí. Aunque diéramos un somero repaso al carrerón de María, espigando solo los más importantes hitos en los más importantes teatros, en 40 años de carrera la cosa sería interminable. Hoy le pedimos que con esa carga de sabiduría operística y musical nos centre el presente de la ópera y de la canción lírica en general, y sobre todo el futuro, con las bases firmes y fundamentales de sus comienzos. Empezamos. Bueno, voy a hacer yo también su panegírico. Una pequeña presentación. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de volver a mi tierra, de volver con mi gente, de volver a mis años de aprendizaje en esta carrera tan difícil que es el canto. Cada voz es distinta a las demás, como las huellas digitales, pero se modifica con los años sin dejar de ser la misma. En el aprendizaje de esta difícil profesión, el rigor, la constancia, la disciplina, junto a muchas otras características, son cualidades importantes a desarrollarlas. Un artista no es solo una voz. La voz se tiene que cultivar en todos los aspectos. La técnica es primordial. Yo la aprendí en Pamplona con mi profesora Edurne Aguerri, y cuando terminé mis 6 años en el conservatorio pude contar con una beca del Gobierno de Navarra que me llevó a Alemania para continuar mi aprendizaje. Allí consolidé mi aprendizaje. Mascagni expresa: para cantar también hace falta algo de voz. Esto quiere referirse a que la inteligencia es una de las partes primordiales en esta carrera. La audición, la inteligencia son pilares sobre los que descansa el canto. Y ahora ya empezamos. Eso para sentar la base de lo que es el canto. De lo que es el canto. De lo que es el canto lírico. Y nos vamos a centrar más en lo que es la ópera, porque si nos centramos en toda mi carrera, no solamente he hecho ópera, que tengo como 50 personajes cantados en todos los teatros a través del mundo, sino que tengo también la suerte de haber hecho oratorio, de haber hecho canción con piano, lo que son conciertos de lead o de canción, y otras muchas cosas. Pero nos vamos a centrar más en la ópera porque, como dice Javier, con 43 años de carrera, 40 años de carrera, dan mucho de sí. Y gracias a Dios
he podido terminar mi carrera y seguir en ella, y ahora me estoy dedicando más a la docencia, donde creo que es importante transmitir todo lo que yo he aprendido, dejar esa huella que a mí me dejaron todos esos maestros maravillosos que tuve, y yo me siento con la obligación, porque creo que en estos momentos falta un poco de ese aprendizaje en lo que es el arte de la música, de lo que es el arte del canto y de lo que es realmente el fundamento de una carrera como la mía. Hablando un poco de fundamento, yo creo que la gran baza que tuvimos en el conservatorio, con Aldave, con Luis Pastor, con Sagaseta, con Maxi, con muchos, fue que nos metieron enseguida a Juan Sebastián Bach. Por supuesto. Y ahí, ay, amigo, Bach es el principio y el fin de la música. Yo recuerdo que cuando yo llegué al conservatorio no a aprender canto. No, es verdad. Yo llegué de fitero con 18 años, quería hacer música profesionalmente y yo ya había hecho solfeo, pero tenía que empezar, yo quería hacer guitarra clásica. Al entrar en el conservatorio y no tener plaza para la guitarra, como cantaba por naturaleza, cantaba en la coral de Cintruénigo, cantaba en la parroquia con la guitarra. Para mí el canto era algo natural en mí. Dije, bueno, pues voy a aprender un poco técnica vocal para ver si el año que viene se queda vacía una plaza de guitarra y puedo entrar. Entonces entré, como se entraba, pues primero con solfeo, yo ya había hecho, pero tenía que empezar los estudios de cero, ¿no? Porque yo los había hecho con las monjas en mi pueblo, pero entonces empezaba profesionalmente. Y recuerdo pues que al no tener plaza dije, bueno, pues voy a hacer 2 años de técnica. Y entonces subí a la clase de canto, dije si había plaza para la clase de canto, y me acuerdo que mi profesora Edurne Aguerri me dijo, sí, vente con tu guitarra y cántame algo. Y yo fui con mi guitarra y le canté, y me dijo, sí, puedes venir. Y ese año me pusieron a hacer una cantata de Bach, un dúo de Bach. Y yo dije, ¿pero dónde me he metido? El primer año que empecé mis estudios de canto. Y realmente eso fue fundamental. Como dice Javier, las bases de una carrera sólida están en los grandes compositores, en los grandes que han hecho esa música universal, y Bach es uno de ellos. Y nuestra profesora también nos inculcó muchísimo Mozart. Yo he hecho Mozart, sí, el mejor profesor de canto, decía. Mozart es el mejor profesor de canto, sí, porque necesita de una claridad, de una nitidez, y luego das un la sobreagudo y no es como Verdi, que parece que das, no, hay que darlo como que no se da nada. Como que no se da nada, sí. Y no luce nada y hay que tragarse eso. Y luego el Mozart parece ser que es, o sea, todo el mundo le parece que es muy fácil, y en realidad es fácil, porque hay algo que yo realmente entendía de ese compositor, que no todo el mundo lo entiende, y a mí me iba muy bien. Y recuerdo que hacíamos tercetos, cuartetos de Così fan tutte, de las bodas de Fígaro, sí. Y yo cantaba con Javier. Yo tengo la grabación en una casete. ¿Sí? Eso es acabará en este archivo. Acabará en este archivo, sí. Acabará en este archivo. Yo también, las mías también, pero todavía me cuesta desprenderme. Y lo usamos, claro, eso no, pero sí, me acuerdo, sí. Es que además el bajo continuo que te mete baja en el cuerpo, ya no, ese ritmo ya no te lo quitas nunca. Y yo debo de verdad de hacer hincapié en que en esos años teníamos un conservatorio con unas figuras valiosísimas que nos hicieron, no solamente a mí, porque luego también salieron muchos instrumentistas, violinistas, gente que ha salido por el mundo haciendo carrera, y que yo creo que había gente muy válida. Tenemos que nombrar a Aldave, que fue para mí uno de los fundamentales también en toda mi época de los 6 años que hice profesionales en el conservatorio. Aldave era el conjunto coral instrumental del conservatorio. Nos tenían todo el año haciendo las cantatas de Bach, y luego el concierto fin de grado. En fin, estábamos siempre
entre el conjunto coral e instrumental y la clase de canto. Yo recuerdo unos años maravillosos de formación sólida, que es eso lo que realmente yo veo hoy en día que con mis alumnos, porque ahora me estoy dedicando más a la enseñanza, veo que falta. La base está fundamental de estos grandes compositores, de una técnica sólida. Sin una técnica sólida es difícil hacer una carrera como la que yo he hecho. A propósito de eso, o sea, querías dar el salto de qué pasa con los alumnos de hoy, pero también tienen más posibilidades, tienen menos. ¿Cómo está la cosa? Bueno, en realidad los medios de comunicación y todas las redes deberían de tener más medios. Yo realmente ahora para buscar, nosotros teníamos que procurarnos discos, teníamos que procurarnos partituras. Mira, Bayona, ahora sí, me bajas por internet las partituras, bajas los discos que quieres, pones en Spotify, en el otro, en Dessel, en todo. Nosotros teníamos que currárnoslo, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque teníamos que buscarnos y nos costaba mucho dinero. Ahora cuesta mucho menos dinero, pero no sé si realmente tienen una base sólida para hacer carreras de canto. A mí me viene gente con cosas que no me parecen normales, diríamos. No, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que yo me acuerdo que cuando fuiste a Alemania, el salto que diste en este sentido fue que te encontraste con correpetidores, cosa que esa palabra aquí no se conocía. Bueno, no se conocía porque en el conservatorio teníamos unos programas que no nos permitían hacer y montar una ópera entera, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Alemania, pues descubrí en la Hochschule de Alemania, descubrí que había una parte de lo que era la parte de ópera y otra parte que era la parte liderista y técnica. Yo con mi profesor de canto hacía la parte técnica y luego con otros profesores hacía la parte liderística, pues Brahms, Schubert, Strauss, toda la parte alemana que a mí mi profesora ya me había inculcado. O sea, que es que teníamos unos profesores que habían estado a nivel también europeo, porque Aldave venía de París, del Conservatorio de París, estaba también muy formado. Edurne también había ido en Alemania, en Italia, a formarse. Ella era muy germana en su idea de trabajo, y la combinación germánica y más latina a mí me vino muy bien, porque yo aprendí mucho la disciplina que quizás no tenía tanto cuando terminé mis estudios aquí. Aprendí a trabajar sola y luego aprendí efectivamente a que había pianistas correpetidores que te ayudaban a montar todas esas óperas. Entonces, no sé si conocen esta figura, es un pianista dedicado solamente a la parte operística, que conoce todos los papeles de la ópera y el tuyo, naturalmente. Entonces, te toca y vas construyendo toda la partitura a través de este pianista, y te va tocando las partes que no tienes con los otros y tal, ¿no? Entonces, toda esta parte la descubrí naturalmente en Alemania, porque Alemania en esos momentos nos llevaba años luz en música. Luego hemos tenido la suerte de en los últimos años progresar mucho en este país dentro de lo que es la cultura musical. Se formaron muchos auditorios, se formaron muchas orquestas, cosa que cuando yo fui a Alemania, o sea, en el pueblo donde yo estudié, que era la Hochschule de Detmold, había un teatro con 50.000 habitantes. Había una orquesta estable dentro de ese teatro. O sea, es que hablábamos de otro mundo completamente diferente al que teníamos aquí. Y también eso fue mi idea de seguir formándome, pero también fue mi idea de intentar buscar salidas para la profesión, porque en España estaba muy, muy limitado. Y en estos momentos, bueno, tenemos un poquito más, pero tampoco es mucho lo que tenemos para salir en esta profesión. Vamos un poco avanzando, sí, de la formación, porque luego vendrán
las tensiones de la ópera de hoy, que es lo que nos interesa, un poco más. Bueno, sin dejarlo de los alumnos, las audiciones, ¿qué te parecen? Hay que hacer. Hoy día se hacen todavía, se hacen así, se hacían como en tu tiempo. A ver, después de la pandemia ha cambiado tanto, todo, en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, tenía mis agentes. Los agentes eran las personas que te hacían las audiciones. En estos momentos hay agentes que te hacen las audiciones, pero los agentes también mandan a los teatros a que el director artístico de ese teatro te escuche. Entonces se hacen audiciones para el agente, para el teatro. Antes también, pero ahora muchísimo más. Ahora tiene mucha parte importante el director artístico del teatro. Entonces, sí, es importante hacer audiciones y nosotros, por ejemplo, en Valencia los preparamos, hacemos también. Lo que es muy importante en estos momentos es hacer vídeos buenos, porque, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos casi 200 solicitudes para entrar dentro de lo que es el Centro de Perfeccionamiento. El Centro de Perfeccionamiento de Valencia es un lugar donde solamente en España se puede catalogar como una ópera estudio, donde los profesionales empiezan a saber lo que es esta profesión, ¿no? Los cantantes que vienen empiezan con 2 años de preparación en este centro, empiezan a hacer pequeños roles dentro de lo que es la ópera de Valencia, las distintas producciones que se hacen. Entonces, van haciendo. Entonces, una de las partes importantes que les hacemos es las audiciones, porque nos mandan muchos vídeos, pero los vídeos tienen que ser buenos. Quiero decir que tengan muy buena sonoridad, porque si no, yo en cuanto oigo cosas que no me gustan, lo descartamos rápidamente. Y entonces eso es importante. Y en esto, por ejemplo, la semana que viene, no dentro de 2 semanas, vamos a hacer con los alumnos, hacemos cada año que los medios audiovisuales del Centro de Perfeccionamiento, que es el Teatro de Valencia, nos ayuda a que hagan 2 áreas de ópera bien grabadas para que puedan tener eso en sus archivos, diríamos, para enviarlo luego a un agente o a un teatro o a un centro como el nuestro para que les sigan trabajando. Claro. Antes esto de los vídeos y esto no había, claro. Es evidente. Claro. Sí. Los alumnos, por ejemplo, ¿les das cualquier papel? ¿Ya eliges un poco los papeles? ¿O cómo va eso? Bueno, Porque tú cantaste al principio de todo. Sí, pero dentro de mi cuerda. Sí, yo claro, nunca canté cosas más dramáticas de las que me correspondían. Eso es muy importante. Es muy importante para la longevidad de una voz. Primero, tener una buena técnica. Esto es primordial. Pero luego también, en estos momentos, yo creo que las orquestas, esto también lo teníamos apuntado, pecan de decibelios. Y los auditorios son muy grandes. Entonces, una voz tiene un límite. No estamos hablando de que la voz tiene que pasar el foso. Y si no se cuida ese foso, pues la voz se está forzando. Esto también es una de las cosas importantes, que hay que saber bien y tener buenos directores que sepan moderar todos esos decibelios que a veces nos enfrentamos los cantantes, ¿no? A Karajan se le achacaba que le sacaba demasiado brillo a la orquesta. Claro, la cosa era bonita, pero estropeó, decían que estropeó más de una voz. Centrándonos ya un poco en el mundo de la ópera de hoy día, ha habido una época en que mandaban los cantantes, las voces. En la primera época hablo de Stefano y todos aquellos. Luego los directores, pues Karajan y tal. Y ahora los maestros de escena. ¿O no? Bueno. Lo de los maestros de escena, eso siempre... Sí, que son muy criticables en estos momentos también. A ver, yo creo que yo ya tengo suficientes años como para poder decir las cosas claramente. Yo creo que en mi época no teníamos tanto potencial, quiero decir,
no contábamos contábamos, pero no eran los momentos de la Calas, de la Berganza. No. Más los directores, en yo nuestros creo, musicales. Momentos era casi el director musical. Musicales, sí. Y lo que no hay que olvidar en la ópera que es que tiene que haber una conexión con lo que es teatral y musical. Pero el compositor es tan sabio que los grandes compositores saben muy bien cómo analizar todo ese teatro que hay dentro de esa ópera. Entonces hay que equilibrarlo, hay que saber cómo equiparar tanto lo visual como lo auditivo. En estos momentos creo que prima más lo visual, primero porque tenemos muchísimos medios audiovisuales y entonces prima más lo audiovisual. Y a mí me parece que es un error, porque no se tiene constancia de que la ópera funciona también con las voces y con la música, con hacer toda esa partitura bien hecha, bien cantada, bien interpretada. No interpretada solamente de hacer una escena, sino interpretada interiormente. Todo ese trabajo interpretativo que no solamente darte un paseo por el escenario, sino que por eso también se hacen todas esas correpeticiones. Nosotros tenemos un instrumento muy singular. No podemos hacer lo que un actor hace. Entonces, por eso también tenemos nuestros ensayos para saber en qué momento te puedes mover, no mover, y que para que todo eso tenga una buena coordinación, no parezca prefabricado, que parezca natural y que todo eso se haga. Pero eso se hace con un mes de ensayos, de trabajo y tal. Y todo esto yo creo que en estos momentos se le está dando demasiada difusión a lo que es visual y se está dando demasiada potencia a los directores escénicos, que a veces no tienen en cuenta tanto lo que tienen en la mano como partitura. Y esto yo creo que no es bueno y no vamos hacia un desarrollo mejor de lo que es el equilibrio, que es tanto escena como musicalidad. Sí, los directores de escena, yo recuerdo, los mejores eran los que venían de la música y luego los que hacen puestas en escena, pues más bien un poco minimalistas. Carsen, por ejemplo, todo lo que has hecho Diálogo con de Carmelitas y Wernicke, con Peleas de Mélisande, que hice también en Bruselas, la Calisto de Wernicke también. Incluso yo recuerdo, porque asistía a algunos ensayos, que eran estos grandes maestros de escena, incluso hacían un poco work in progress, quiero decir. Por ejemplo, me acuerdo de la de Peleas y Mélisande, que el otro protagonista era el bajo aquel, no recuerdo el nombre, Goló, que era un hombre grandísimo y tal y cual. Y yo recuerdo que Wernicke cambió, porque al aparecer tú, pues como era una figura un poco grande con otra pequeña y tal y cual, y cómo adaptó todo a la escena. Pero él buscó ese tipo de personajes. Él buscó, aparte de que eran buenos cantantes, Sí, eran todos, cantantes sí. superiores, pero él buscaba un poco el contraste entre lo que era el Goló, el personaje como un gigantesco, y yo muy frágil, muy pequeña, la Mélisande muy frágil sobre todo, ¿no? Y entonces el contraste era brutal. Y luego peleas como la Calisto, ¿te acuerdas? Que te cogía con aquel manto también. Son directores de escena francamente sabios. Pero porque sabían música, sabían lo que tenían entre manos. Hoy en día los directores de escena a veces no saben leer esta música, pero tampoco se han leído muy bien lo que es el libreto de la ópera, lo que es el fundamento de esa historia. Y esto, aunque lo queramos, yo he hecho muchísimas óperas
modernas. No soy tampoco una persona que además rechaza, te gusta el teatro. Me gusta el teatro, me encanta. Si te gustaba que te tiraran de aquí para allá, de arriba abajo, ya me acuerdo. Sí, siempre y cuando pudiese cantar como tenía que cantar. Sí. Yo les decía, si vosotros pedirme, en el momento en que no puedo hacerlo, yo os digo que no puedo cantarlo. Entonces, vosotros pedirme. Pero es verdad que yo, una de las cosas que han recalcado también en mi carrera es que daba una imagen real de lo que era el personaje que interpretaba, ¿no? Porque me gustaba mucho el teatro, y de hecho también he hecho teatro en estos últimos años. Sí, con Masterclass de, y la de la Cleopatra. Terence Moy, y la Cleopatra también, pero sobre todo las clases magistrales. Sí, la Masterclass sí, la verdad que... Qué pena que no. ¿Vino el Gayarre? No vino, ¿verdad? No vino. Sí, es una de las... Sí. De todos modos, los directores musicales, ¿cómo se aborda un poco? Primero con el piano, tú llevas la... Bueno, primero una obra... Tú la llevas aprendida. Claro, ya. No, pero en algunos ensayos que he estado yo, alguna no la llevaba. Acuérdate de... Bueno, no podemos citar nombres. Hay muchas anécdotas. La verdad que no se puede ahora citar nombres porque o todavía cantan o tienen esto y a cualquiera de ustedes lo pone en internet y nos buscamos un follón. No, pero quiero decir... que es verdad, sí, yo me acuerdo que llevabas todo ya aprendido, con lo cual todo. El director musical, si no te tiene que corregir nada, entonces, bueno, pues empezamos a trabajar. Ahora. No, lo que pasa es que luego él te da... luego te cambia todo, claro. Te da una visión de lo que él quiere como interpretación en esa partitura. Quizás tú tienes otra visión y él quiere llevarla a otro lado, pero... Siempre y cuando te atengas bien a la partitura, a lo que pone... Yo no he tenido problemas yo con los directores musicales. Al contrario, o sea, es que... Un poco mala suerte que se muriera Sinopoli. Porque, qué pena que se muriera. Sinopoli tan joven, me acuerdo que con 54 años que fui y hacía una fui a Londres sustituyendo estaba haciendo el Stabat Mater de Rossini en Valencia, estaba haciendo el Stabat Mater de Rossini en Valencia, y mi agente francés me llama y me dice, ha anulado la soprano, ¿quieres ir a Londres que están haciendo el Stabat Mater de Rossini con Sinopoli y la Bartoli, que va a cantar también de Mezzo? Y dije, sí, claro. Bueno, allí me voy, había hecho 2 días antes, entonces, y me acuerdo que Sinopoli, nada más oírme, me dijo, me encanta tu voz, vamos a hacer muchas cosas juntos. Y yo le dije, ay, maestro, lo dicen tantas veces, pero luego no se hace. Y me dijo, no, es verdad, lo que te estoy diciendo, era muy italiano él, pero con una formación muy germánica también, y me dijo, te lo digo, y es verdad, hice muchísimas cosas con él, la segunda de Mahler muchísimo, la novena de Beethoven, hice la Bohème, hice muchas cosas. Desgraciadamente se nos murió la Bohème de Tel Aviv quedó de referencia. Esa está grabada, afortunadamente. Está grabada por la radio. Y esa es de referencia, la verdad. Sí. Qué bien pero está. se me han muerto ya muchos, ¿eh? Sí, mala suerte. El Wernicke mismo, también bien joven. Sí. Se me han muerto es una ya, pena. No sé, sí. Ya estoy... En este sentido, ¿te acuerdas la cierta discusión de Sir Charles Mackerras, que quería un Mozart muy adornado? Sí, cosa que porque él venía... nos ha gustado mucho, ¿verdad? Lo que pasa es que él venía del barroco. Sí, quería un Mozart y yo luego viéndolo con distancia de tiempo, lo que pasa es que yo estaba un poco... Perdón, no es que estaba cabreada, un poco, porque mi agente me llama y me dice... Mortier quiere que vayas a Salzburgo a hacer bodas de Fígaro. Y le digo, ay, sí, era la Susanna era el personaje que yo hacía por todo el mundo. Y me dice, pero no, quiere que hagas Querubino. Y le dije, ¿cómo? Pero Querubino, pero si no, nunca lo he abordado. Pues quiere que hagas esto. Pero no, si es que nunca lo he hecho. María, tienes que ir porque es tu debut en Salzburgo, claro. En el Festival de Salzburgo, y tienes que ir a hacerlo. Y le dije,
bueno, vale, pues ya me aprendo el personaje. Y es verdad que hay una ambigüedad en todos esos personajes de Mozart que a veces pueden abordarlos sopranos y mezzosopranos, ¿no? Y entonces, bueno, pues me tocó que dirigía Maquerras y a la Susanna le hacía hacer unas fiorituras que yo las escuchaba y decía, pero ¿por qué le hace hacer esas fiorituras si la Susanna con su limpieza de aria ya lo dice todo, ¿no? Entonces, bueno, tuve una polémica porque un periodista me vino y como en esos años todavía no dominaba bien el arte de la diplomacia. De la diplomacia con los periodistas, pues dije, no, es que a mí me parece, y además la juventud también, divino tesoro, le dije, bueno, yo no estoy de acuerdo con todas las coloraturas estas que hace, y entonces lo puse en cartel. María Bayo no está de acuerdo, entonces Mortier me dijo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás de acuerdo? Y bueno, entonces le tuve que explicar. Pero bueno, eso venía de Teresa. Teresa Berganza. Y luego pues trabajé durante 4 años más en Salzburgo y ha sido una de las, bueno, la primera cantante española que ha hecho los tres Da Pontes en Salzburgo durante 4 años consecutivos. A Teresa Berganza tampoco no le gustaba ni ver la excesiva floritura. No, lo que pasa es que yo comprendo, venían de un barroco y yo ahora... Pequeñitas cosas sí, me permito, pequeñitas cosas sí, pero no, la pureza de lo que es realmente el canto mozartiano, pues tampoco es que necesita nada más, claro. Es que no necesita ornamentos, es tan bello solo así que claro. Es que además a veces la excesiva floritura se carga la línea de cantos y que haces tanto papi, porque estamos ya, que ya no sabes caer. Sí, estamos ya, venimos de un clasicismo, y ya es un clasicismo, pero ya estamos un poco con el bel canto, ¿no? Con la línea ya belcantista ya que viene. Entonces es ya una premonición dentro de lo que es y menos en Don Giovanni, fíjate. Don Giovanni y todas esas áreas maravillosas. Hombre, y el final de Don Giovanni es más dramático que el Requiem. Exacto. Claro, exacto. Sí, por eso, en fin, es que Mozart es Mozart, Mozart es Mozart. Sí. En este sentido, hay muchas anécdotas. Cuando tuviste, o sea, meterse en el papel, a veces te has metido tanto con... por ejemplo, con Mario del Mónaco, con el hijo, ¿cómo se llama? Sí, del Mónaco. Es el director de escena. Sí. Es el hijo del Mario del Mónaco. Sí. Giancarlo del Mónaco, sí. Cuando hiciste ¿y Pagliacci era o Pagliacci, qué? Sí. Que fue también de una tensión tremendo. Me hizo llorar porque quería sacar de mí de la Nedda de Pagliacci y estuve casi a punto de dejar la producción. O sea, a veces parece que es muy bonito todo, ¿no? Pero no es tan bonito como parece. Y luego otra anécdota, haciendo las bodas de Fígaro en París, en la Bastilla, cuando de pronto siento que estoy haciendo la Susanna y que es larguísimo el papel de Susanna y siento que me pica el pecho y me picaba el pecho y digo, uy, alguien aquí me ha puesto algo que como tenía tanto éxito con la Susanna, decía, alguien me ha hecho algo. Y tuve casi que me tuve que volver de espaldas al público para rascarme porque era un picor horrible y tal. Y cuando salí del primer acto les dije, por favor, sacándome el corsé y tal, les dije, por favor, ¿qué pasa? Y era que la habían llevado a limpiar y el polvo que quedó de la tintorería del esto, al contacto con el sudor mío de la función, pues me produjo una alergia enorme. Y yo decía, alguien me está queriendo hacer daño aquí. ¿No? Bueno, son cosas que pasan en escena y que nadie se entera. No, porque es verdad. Esto me pasó en plena escena y no se enteró nadie, ¿no? Porque tienes que continuar. También se me ha caído un ascensor en Peleas de Melisande en Barcelona, en la última Peleas de Melisande que hice en Barcelona,
¿cómo se llama este director de escena? Bueno, total, venía también de la Bastilla, otra de la Bastilla, y es muy minimalista. Entonces había un momento en que en mi área, cuando la escena del castillo, donde ella se está peinando, porque es un cuento medieval y ella se está peinando su coleta y bajando por la torre, pues él hizo un ascensor que venía desde abajo con la puerta abierta. Era un ascensor, pero que no tenía puerta, ¿vale? Entonces estaba agarrada a un cinturón de detrás con unas... Entonces tenía que salir y me tenía que hacer como inclinar, ¿no? Con 5 metros o 6 de altura. Entonces no habíamos ensayado nunca eso porque era técnicamente era muy complicado, muy difícil. Entonces estábamos en los ensayos y de pronto en el ensayo ya pregeneral dijeron vamos a montar esto a ver cómo funciona. Y entonces está subiendo el ascensor, sube como 2 metros y de pronto cae. ¡Plá! Nos caímos todos, la que estaba detrás a mí, sujetándome a mí, casi nos matamos. Y el que estaba abajo quedó un trozo así, un técnico que estaba así y quedó el ascensor así, de que lo hubiese aplastado. O sea, cosas que ocurren en escena que parecen verdad mentira, pero sí. O sea, que te pueden... Hay accidentes tremendos. Pero este es uno de los últimos que realmente fue un susto. Otros son de más risa. De más risa. Sí. Cuando tuviste que hacer de la Mimi, creo que era de enfermera de... Sí, de enfermera de Alaña. Que te dieron unas tiritas para que... No sabía, yo hacía mi debut en La Scala y Alaña hacía también el debut conmigo. Hicimos el debut juntos con la Bohème y de pronto en la lucha ellos en el último acto, la lucha de los chicos que están, pues le hicieron una herida en una mano, y entonces desde las cajas me decían, ven, y yo estaba en el escenario y le decía, ¿a quién llaman, no? Y me decían, ven, y entonces iba yo, me acerqué y me dijo, toma, dale esto que tiene una herida muy fuerte, cuando le vayas a dar el manicot a la Mimi, cuando le pongo yo la musetta, el manicot, Mirella Freni, la Mirella Freni, le das esto para que se vende un poco la mano y no sangre, porque sangraba, ¿no? Y entonces, en medio de la escena, en la Scala, imaginaos, en la Scala, pues yo cojo aquello, el manicot, ¿no? O sea, que son cosas que pasan en escena y que nadie se entera, se entera. Claro. En Res Progress el tenor me puso era un coche que tenía un tejado, era descubierto y tenía un tejado y el tejado me lo hincó en la frente. Casi tuvimos que también suspender porque me querían llevar al hospital porque sangraba muchísimo en la frente y tampoco, era el final del primer acto y nadie se enteró de que me habían hecho aquello. Y luego al segundo salí otra vez a cantar. Son cosas que pasan. Siempre me ha intrigado un poco la dosificación. Claro, óperas que duran 4 horas. Quiero decir, ¿cómo uno se dosifica y no baja la tensión? Bueno, por lo que estaba diciendo antes, de que tienes un trabajo vocal y una técnica durante muchos años, en tus primeros años quizás no tienes ese potencial y esa resistencia, pero cuando ya vas adquiriendo una resistencia y haciendo papeles más largos y haciendo papeles más costosos, haciendo papeles igual más dramáticos para tu voz, pues vas teniendo un cierto fondo, que es lo que decía mi profesora. Hay que hacer fondo, hay que saber resistir un recital, 1 hora con un pianista, tú sola. También tienes que resistir. Todo eso te lo dan los años, el fondo, el trabajo, la técnica y bueno, hay papeles más costosos que otros. Ya sabes que hice los cuentos de Hoffmann en
En Houston y en la maestranza. En la maestranza en Houston los hice papeles, los 3 sí. papeles por primera vez. Me pidieron hacer los 3 papeles que no era normal hacerlos, pero que el compositor había ideado en esa ópera más o menos la misma soprano para que hiciera los 3 papeles. Y entonces me pidieron en Houston hacerlo y lo hice y tuve muchísimo éxito, y me pidieron en la maestranza, pero en la maestranza había solamente un día entre medio. Y cuando haces unos papeles tan tremendos, que estás toda la ópera, que son 3 horas y pico cantando, Casi 4, sí. Y no solamente cantando, sino que estás actuando, que estás montando el personaje, que estás actuando, ¿no? Es un esfuerzo físico enorme. Es como un atleta. Nuestra profesión somos como atletas de élite. Tenemos que tener un fondo. Si no tienes ese fondo, pues no haces una carrera. Sí, efectivamente. De todos modos, te has quedado más, yo creo, con los papeles dramáticos. Porque, bueno, has hecho El Barbero, haces Susana, haces No me quedo con papeles, todos, con todos. Pero Me quedo con todos. La Antonia de los cuentos, esos papeles... La Nedda, la última Nedda que hice en la Manon, todas estas la mujeres Manon de Massenet. tan desgraciadas de la ópera, que no se sabe de qué mueren. Todas Mueren de mueren. final de ópera, Todas, que se suele decir. todas No mueren, se sabe. todas mueren. ¿Verdad? Todas ¿Y de qué mueren. mueren? Pues una tuberculosis rara o de amores. La De final Mimi, de ópera. La Mimi mueren. No, Sí. sí. Bueno, he hecho tantos papeles, realmente... Pues casi 80. ¿Los leemos los 80? No. Es que mirando, la verdad, Rosina, Olimpia, Julieta, Susana. Antonia, Estela de Espina, Susana, Querubino, Donana, Blanche. L'Ensoleillad. L'Ensoleillad. Hombre, esta ópera que fue el debut en Covent Garden. En Covent Garden. Fue el debut, o no Sí, sé sí, si sí. habías Sí, cantado sí. ya. No había cantado Es que esa nunca. y es una ópera, no sé, que además el montaje que se hizo Cherubin de Massenet. el montaje que la Ensoleillad, L'Ensoleillad, ¿verdad? sí. Que se hizo en el Covent Garden, se hizo con de fondo la Casa de las Conchas de Salamanca. Y Sí. todo en un ambiente español, Sí. muy bonito, de Bueno, neón. es que realmente Es que el ambiente, por el eso. el Y me drama extraña de que la esa ópera. ópera no se haya representado en el Real, por ejemplo. Pues sí. Es Es que me extraña porque además tiene unas melodías, es preciosa, muy bonita. es preciosa. No se pone mucho en ningún sitio, pero No, ya no. que tiene ambiente español No. y esa puesta en escena. Y hace poco era vi tan un reportaje, formidable. que no sé quién me enseñó, un reportaje, porque salió por la BBC en Londres, salió un reportaje de eso, hablando de esa ópera. Sí, y salía sí. el director de escena, salía el director escénico, el director musical, el director del teatro, y hablaban de esa producción. porque Dile a Matabós, Sí. igual no ha caído. Tú dile. Yo, Sí. puedo decir, pero No, pero es yo lo que verdad, quiero es que es ser directora para no decir a nadie, sino que lo tenga que hacer yo. Pero eso no. No, pero eso sí que eso- hay algunas eso- óperas que me extraña sobre todo porque tuvieron mucho éxito, vaya. Porque vamos, Sí, otras sí, no te digo, sí. pero es que esa Sí, pero concretamente... Cherubin efectivamente es Sí. además en un ambiente español. Sí. El personaje principal es una Sí, mezzo, pero luego la Ensoleillad sí. es una bailarina Hombre, española. sí. Y Yo tengo unas recuerdo- fotos preciosas, ya os mandaré. Sí, Tengo unas fotos preciosas. Es que además la crítica dijo eso. Hasta Sí. que no salió la Ensoleillad no pasó nada. Me acuerdo Bueno, perfectamente. Me quiere mucho. Sí, no, yo no lo dije yo, lo decía el periódico de Londres. el de Londres. Ojo, no. Sí. Pero esa fue no sé, una especie de sorpresa Pero, no sé, por lo menos para mí, no la conocía. Otra cosa, vamos a ver, lo de reservarse un poco, sobre todo en los concertantes. Ah, no. Que se te reserva, No. sobre todo los tenores. ¿A Eso que sí, los colegas sí se reservan, sobre todo los tenores. Sobre todo los tenores. Tengo algún tenor que no voy a decir el nombre porque Es verdad, no podemos decir el nombre, No podemos decir nombres. Pero claro, yo me acuerdo Pero, en ese sí. concertante concretamente, Sí, del que Barbero. había 3 barítonos o 4, o muchas voces graves. Sí. Y que claro, el tenor y tú erais lo que teníais que levantar la cosa parte para aguda, arriba,
se calla el tenor, Sí. porque claro, tiene que aguantar y tú verás. Ya me acuerdo, y tú Sí, tienes sí. que poner el doble. Yo me acuerdo Claro. perfectamente de esa función. Yo la Y verdad dijimos, que- vaya, vaya. La verdad es que ¿A qué pasa eso, a veces? Con los tenores es los que con más. los tenores sí. Yo soy de la cuerda de tenor, que conste, pero es así. Con los tenores sí, pero con las sopranos no pasa. Con las sopranos no. No, porque como abundamos más, No, igual nos echan. Pero No, los no. tenores es una cuerda muy complicada, muy Sí. difícil y cada día está peor. Es No sé verdad, qué es que pasa. no hay, No no sé hay, qué no pasa. hay, sí. Sopranos también hay, pero no de la calidad que deberían de haber. Y bueno, todas las voces están en estos momentos. Yo creo que hay que... Por eso creo que es un deber mío meterme en la docencia y seguir con la docencia lo que pueda, porque creo que podemos aportar bueno, una gran trayectoria detrás nuestra que puede aportar algo a los jóvenes intérpretes de hoy en día, ¿eh? Porque creo que con muchos medios, pero están un poco perdidos. Y lo digo con conciencia, o sea, lo digo porque me consta. ¿Eh? La pega un poco es que están educados como que tienen demasiada prisa, quieren triunfar Sí, mañana, sí. poco esfuerzo, Sí. de un Sí, día para otro, eso también. y poco compromiso para decir, no, te vengo todos los días a hacer. Sí, porque yo tuve que decir muchas veces no. Yo dije no a la Scala de Milán, yo dije no en el Metropolitan, yo dije no en grandes teatros, porque primero, en esos momentos no sentía que yo debía de hacer ese personaje, y en otros momentos porque pensaba que si hacía ese personaje me iban a encasillar en esos personajes y que debía extender más lo que era la cuerda un poco más lírica de mi parte vocal. Entonces, hay veces hay que decir que no, y esto hoy en día los jóvenes no saben decir no saben decir. Por eso estaba también hablando del repertorio, lo importante que es hacer un repertorio adaptado y que no hagas un repertorio dramático. ¿Por qué se echan a perder tantas voces en este momento que duran 5 o 6 años? Porque intentan abordar roles que no les corresponden. Y esto es muy importante transmitir a los jóvenes, que no hay que darse prisa, que nosotros somos una musculatura, somos nuestro aparato funciona en nosotros y somos como los atletas. Tenemos que ir poco a poco, adaptándonos y haciendo nuestro progreso en el canto. Y a veces el hacer personajes dramáticos estás forzando algo que no debes. Y por eso estamos viendo que hay muchísima gente que sale y dicen que es extraordinaria, una voz fantástica, y a los 5 años resulta que ya esa voz no existe, no porque se ha malogrado. Entonces, esto también deberíamos un poco de ¿Te acuerdas pensarlo. de Villazón? Cuando le decías tú, me acuerdo como si fuera ayer, que subía cantando por las escaleras de las Tramoyas, allí en Montpellier, o dónde era, por allí. En Barcelona. En Barcelona. Sí, en el y liceo. tú decías, pero no seas burro, que no cantes, sino resérvate y tal. Sí. Y mira, pues ahora Villazón, Sí. es verdad, sí. De todos modos, qué difícil es transmitir como profesora el canto, porque claro, Sí, a un esto es pianista, otra cosa. a un alumno de piano le ves la mano y yo no. Exacto. Pero las cuerdas vocales al final no se ven. Exacto, es un instrumento muy frágil, muy delicado, que todo funciona a través de imágenes, que todo funciona a través de sensaciones, que el oído es esencial, pero que lo que te oyes tú no es lo que sale, sino que tienes que tener un buen auditor, una persona que realmente te corrija desde fuera. Es un instrumento muy, muy difícil. Y quisiera reivindicarlo, porque es verdad que un piano, pues tienes la técnica, tienes las teclas, lo tienes, pero en el canto es muchísimo más complicado, muchísimo más difícil de hacer ver en imágenes cómo se tiene que emitir la voz, cómo se tiene que emitir ese sonido, cómo no forzarlo, cómo adaptar cada idioma
sabiendo que tienes una técnica belcantista, adaptar cada lengua a esa técnica belcantista. No se canta lo mismo que se habla un idioma. Esto es muy importante también. La fonética del canto no tiene nada que ver con lo que es la fonética de la lengua hablada. No tiene nada que ver. Entonces, toda esta enseñanza se transmite a través de mucho tiempo, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Es una profesión que tienes que tener una gran vocación para seguirla, porque necesitas un entrenamiento cada día y como ese entrenamiento no lo hagas, estás perdido. Teresa Berganza decía que lo peor para ella eran las vacaciones. Que las vacaciones, porque te dejabas 15 días de cantar y ya la voz no la encontrabas igual. Y tenía razón, tenía razón, porque la pobre se nos murió el año pasado. Y es verdad que la voz es un instrumento muy poco conocido, parece que con la voz se hace todo y como os he contado al principio, la inteligencia es una de las bases esenciales, pero luego hay que cultivar la musicalidad, el ritmo, el rigor de lo que digo, el adaptar lo que es cada idioma a la técnica vocal. Hay muchas facetas en el canto que son muy importantes. Cuando estás encima de un escenario, estás con 80 sentidos a la vez, porque tienes que estar haciendo la escena, pero nunca puedes perder de vista al director, nunca puedes perder de vista a los colegas que están abajo, haciendo la música con la orquesta, pero sobre todo al director. No puedes perder tampoco la vista a tu colega que está al lado porque estás haciendo la escena y tampoco puedes perder la vista de lo que estás haciendo vocalmente. O sea que son muchos focos a la vez, que eso es muy, muy difícil esta carrera que yo... Pero por eso la ópera es el arte total. El arte total. Y el teatro. Y el teatro. ¿Te acuerdas cuando Y el arte total, porque tenemos todas las artes. Tenemos la escenografía, claro, tenemos la escena, tenemos la música, tenemos la danza, tenemos todo. Sí. Todo. Cuando los cantantes eran unos pasmarotes que iban al proscenio, cantaban... Y claro. Eso cambió mucho con Calas, porque Calas es una de las primeras que empezó a escenificar y a darle un carácter verdadero a lo que ella cantaba como cantante. Lo que decía antes, lo cantaba desde dentro. Teresa Berganza me decía que movía una mano, que no se movía mucho, pero que movía una mano y que ya pues pasaba algo. Bueno, esos son los artistas que realmente cuando pisan la escena pasa algo. También eso hay que ver que cada vez, no sé si abundan mucho, ese artista que cuando llega al escenario te focalizas en él, ¿no? Focalizas porque tiene algo que te irradia con ese carácter. ¿Algún papel que se te haya quedado ahí? Por ejemplo, para mí, la Gilda de Rigoletto. Sí, pero la iba a hacer, pero me lo suspendieron en... Sí, yo es que recuerdo que la ibas a hacer. Sí, o se suspendió o tenías otras cosas o algo No. Así. Porque hubiera ido muy bien. Suspendieron la producción. No sé por qué. Suspendieron la producción. Me lo habían pedido. Porque es bonito ese papel, ¿verdad? Yo creo que te iba. Sí. Te iba. Bueno, Traviata, que Antón García Abril, el director que murió del Teatro de Madrid, del Teatro de... ahora no recuerdo. Bueno, él me pidió hacer López la Traviata. Martínez, no me acuerdo cómo se llama. Me pidió hacer Traviata, pero yo dije que en esos momentos no me sentía con fuerzas para hacerlo en el Teatro Real de Madrid. Y bueno, fue uno de los personajes que quizás hubiese tenido que abordar también y que no lo abordé. Ya. Bueno, hay tantos, ¿no? Hay tantos que se pueden... Sin embargo, pasaste muy bien de la ópera italiana a la ópera francesa.
Sí. de la ópera Bueno, de Mozart a la ópera y el año francesa. pasado me dieron, que Y luego eso lo llevo con mucho orgullo, Stravinsky, que luego la todo medalla, esto. la medalla del Caballero de las Artes y de las Letras francesas, Sí, que lo llevo con mucho honor porque realmente han reconocido que he hecho tanto repertorio francés en Francia, han reconocido esa valía mía para desarrollar el repertorio francés, y me han reconocido y me hicieron el año pasado Caballero de las Artes y de las Letras francesas. Y es verdad que quizás por mi color, por la voz que yo tengo como color, me iba muy bien el repertorio francés. Y bueno, es uno de los idiomas que domino también. Pero a veces no hace falta dominarlo, sino, como decía, es más fonéticamente lo que tienes que trabajarlo a la hora de cantarlo, ¿no? Pero sí, han sido uno de mis pilares también, que es muy poco escuchado en España. Sí, Lo he hecho sí. más en lo que es Francia, Sí, porque quitando Manon y fuera de los Francia, demás, en sí. Alemania, en Y luego Houston, en Alemania, en la ópera de Dresde, también. Mira que sí. Pero en Francia, sobre todo, y en España, ese repertorio no lo hice tanto. No me lo pidieron, porque esto es lo que te piden, a veces. Ya, porque al final, pues la Lulú de Alban Berg también sonó. Claro. Bueno, son roles que Son igual roles- hubiese querido abordar ya en un final de carrera, ¿no? Sí, O sí. en una maduración ya después de 40 años. Sí, Pero, pero claro, no se monta, apenas se monta. pero es la Lulú. difícil. La Lulú de Alban Berg sí. Es difícil que los teatros a veces no te ven en lo que tú te ves. Entonces, claro, por eso digo que yo quiero ser directora para poder hacer lo que yo creo que con mi experiencia y mi bagaje, pues podría encauzar a cierto repertorio que quizás no se aborda en estos momentos. Pues, si alguien quiere preguntar algo, porque ¿hasta cuándo podemos estar? Bueno, Sí, no sé. bueno, si queréis, porque llevamos ya, igual lo estamos aburriendo un poquito. Sí. Sí. Dime. Muy bien, sí, mejor, porque mi voz no es como la tuya. Sí, quería decir que realmente la carrera de cantante es una carrera de fondo. De fondo. También la de instrumentista y también la de composición. Y realmente vivimos el tiempo de la inmediatez. Totalmente de acuerdo. Hoy en día la mayoría de la gente joven, y ahí me ha tocado como pedagogo trabajar mucho con ellos, me doy cuenta de que hay una especie de prisa por hacer las cosas, y esto es cuestión de muchos años. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es lo que decía también de la técnica, ¿no? Que yo, gracias a Dios, tuve una profesora durante 6 años que me enseñó la técnica de base y me sirvió ya para toda mi vida. Pero hoy en día vienen, he hecho 2 años con esta profesora, luego he hecho 2 años en el otro y luego uno aquí, y realmente ves que está esa inmediatez de querer cantar sin tener las armas suficientes y el pozo y la educación suficiente para poder abordar aquello que queremos hacer en la música. Y luego también yo creo que la música es un gran desconocido para la mayoría de la gente. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. La gente se piensa, como decía, que con una voz se hace todo. Y eso es totalmente erróneo. La carrera se hace a través de, como dices, sacrificio, esfuerzo, día a día. Es una carrera de fondo. Sí. Y luego otra cosa también quería comentar, y es que por estadística se podría presuponer que hay muchísima gente con voces, si se trabajasen bien, sí, aptas para hacer canto lírico. Sí. Yo acabo de hacer un masterclass de Mozart en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, en la Menéndez Pelayo en Cuenca, y vinieron 6 sopranos y un barítono. 6 sopranos y un barítono. Y me di cuenta de que hay unas voces interesantísimas, pero lo que no hay es un trabajo musical de fondo.
Hay unas voces que me quedé sorprendida porque realmente hay unas voces muy, muy buenas, pero les faltaba toda una pose de un trabajo previo, de una... A ver, yo trabajo mucho con el fraseo, con lo que el compositor quiere decir hasta el final de una frase, de no atacar siempre el battere, ¿no? De que siempre atacamos. Digo, olvidaros de las notas. Una vez que tú tienes asimilado todo eso, tienes que tal. Pero claro, eso es un trabajo de fondo. Y ese trabajo es el que no se hace hoy en día, porque efectivamente sí hay voces muy interesantes en este país, pero las voces no hacen todo. Como en tu profesión de compositor, ¿no? Bueno, el compositor tenéis mucha más suerte, porque los compositores podéis vivirla toda la vida, los cantantes no. Bueno, sí, realmente es así. Sí. Claro, porque vosotros estáis con inspiración hasta que termináis vuestra vida. Sí, hasta que llega el Parkinson se puede. Exacto. Sí, hay una gran inmediatez, hay una gran... yo creo que se ha dado una imagen de que en nuestra profesión se gana mucho dinero. Yo nunca lo hice por eso. A mí es que me apasionaba el canto. Naturalmente ha venido después, bueno, pues ha tenido con la carrera y todo esto, naturalmente ganas tu vida muy bien. Pero no es eso lo primordial, ¿no? Cuando eres músico de fondo, yo era músico de fondo, yo creo, no era cantante, era músico de fondo. Entonces, cuando eres músico de fondo, no quieres más que hacer música. Yo cuando me marché a Alemania podía haber dicho, no, yo ya tengo 6 años hechos, ya me voy a ver, ya había ganado. Estaba en Alemania y con la anécdota que contabas del concurso Gallarre, pues era el primer concurso Gallarre que se hacía. Y yo ya estaba en mi 2º año en Alemania y me sentía obligada como navarra a presentarme al concurso. Y me presenté, ya estaba en Alemania en estos años. Y me acuerdo que sí, que no me dieron el primer premio y además no voy a contar otra cosa que es un poco más fea. Pero sí, no me dieron el primer premio, pero tampoco en esos momentos me... Pero mira, hubiera sido prestigio para el premio ahora. Sí, Qué claro, pena. Claro, pero luego fui también al concurso Viñas. O sea, empecé con los concursos, el concurso Calas, me quedé finalista, 8 nos quedamos finalistas, hicimos en el San Carlo de Mónaco, de Nápoles, perdón. De Nápoles, en el San Carlo de Nápoles, sí, yo me acuerdo, hay un vídeo que estoy en el medio del San Carlos de Nápoles, que digo, ¿y qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo? ¿No? Con aquel inmenso es que teatro sí, maravilloso, pues quedamos 8 finalistas y luego ya mi colofón fue el concurso Belvedere, en donde gané 11 premios, me llevé todos los premios habidos y por haber, el premio Mozart, el premio al público, el primer premio, 11. Gané 11. Entonces eso fue ya mi respaldar, me dio el punto para empezar a cantar, que es lo que decía. Me dieron una ópera en St. Gallen, la Lucia del Lammermoor, me dieron otra ópera en Pisa, Pescadores de Perlas, que tuve que hacerla en principio en italiano y luego la hice en francés. Es verdad, después que la tenías aprendida en francés, la tuve que hacer que es en como italiano. Está, le mandaron en italiano, ojo. Y bueno, qué barbaridad. Pensar lo que es tener en la cabeza tanta... Bueno, y Janis Kiki lo tuve que hacer en la Hochschule en alemán. Para luego hacerlo en italiano también, pero Janis Kiki es más cortito el de esto, pero Pescadores de Perlas claro. es muy largo, ¿no? Aquella puesta en escena que además estaba cantando el aria y le mandó el director de escena a dar vueltas así. Bueno, estabas encima de una plataforma que daba vueltas. Ya. Y cuando se oía más cuando ibas al público y se oía menos cuando... Claro, digo, pero ¿qué cosas? No sé. Algunas cosas... Sí, realmente los directores de escena... Pero hombre, en 40 años ha pasado de todo. De todo. Sí. Sí. Estoy muy contenta de oírte, pero yo quería que estás diciendo que
sea, que hay personas que tienen una voz estupenda, que no tienen fondo, que todo es rápido, que quieren al instante, pero yo pregunto si también tienen mucha culpa los profesores. Sí. Porque sí. yo oigo gente que acaba una carrera, prepara un temario para hacer oposición adentro y no ha cantado nunca, no ha participado en ningún concierto. ¿Qué sabe? No sabe nada. Nada. Es Totalmente de acuerdo. Aquí tenemos que analizar por qué pasa. Y yo creo que una de las bases es las que usted está exponiendo. Aquí falta una pedagogía, una buena pedagogía. Unos buenos profesores que inculquen lo que ellos han aprendido bien. Si no lo han aprendido bien, bueno, también puede ser que un cantante no sea pedagogo. Yo he aprendido mucho en estos últimos 4 años. El primer año me comía el mundo, me comía todo. Luego he aprendido como paso a paso cómo transmitir todo esto que estábamos hablando del canto, cómo decirles para que ellos entiendan, cómo decirles esto no está bien, vamos a hacerlo así, para que entiendan lo que tú les estás explicando. Eso no es fácil, porque como decía, el canto es muy abstracto, ¿no? Pero tiene usted toda la razón. Es que yo he oído que en el extranjero hay personas, por ejemplo, yo le puedo decir más de la música, más que del canto, pues que es un señor que toda la vida en un concierto, es solista, todo, y cuando ya llega a una edad, lo que ha hecho usted, pues dice, ahora me voy a dedicar a enseñar. Exacto. Pero primero he sido profesional y después educo. Claro. Y luego, si veo una persona que realmente vale y que está igual desorientada, sí, pues yo le voy a enfocar cómo se tiene que presentar en el mundo, en este mundo musical, cómo... En fin, abrirle, porque hay muchas personas que valen y luego se encuentran... Pero mire, el problema es el sistema que tenemos, educativo. Porque yo lo que hablaba antes en el conservatorio, yo creo que teníamos unos profesores estupendos, muy buenos. Y de hecho se ha visto el resultado. Digo, no solamente yo he salido de ese conservatorio, sino otros muchos solistas, artistas, profesionales. Ahora mismo, el otro día me comentaban que dentro de lo que es los conservatorios van por puntos. Si tú has dado clases durante no sé cuánto tiempo, tienes más puntos. Entonces, están dando puestos a gente que ni siquiera sabe de qué va a dar clases. ¿No le parece eso vergonzoso? Pues sí. Es que yo, sobre todo en música, no sé, igual en otras profesiones... Pero yo creo que es una profesión, las artes, claro, como es que la pintura, la música, el canto, hay que buscar personas que tienen ese don, claro, que han nacido con algo, con esa alma. Efectivamente. Porque hay gente que es inteligente y sabe pues, estudiar música, piano y tal, ¿no? Y bien, lo saca porque es inteligente, pero luego no tiene ese fuerza, alma, eso es lo que el alma no tiene alma. Y entonces, claro, un profesor pues puede encontrar un chaval y decir, oye, puede tener futuro y es necesario que haya profesionales, ¿no? Creo que faltan... Y que debía ese profesor decir a los padres, oye, tú eres profesional, eres vocacional, vamos a sacarte adelante, ¿no? Vamos a ayudarte. O sea que también el profesor tenía que ser un poco... Pedagogo y ver... también un poco protector, protector, ¿no? sí, protector, como fue mi profesora conmigo, ¿no? Porque nada más empezar me dijo, tú tienes... Además yo recuerdo que, claro, yo cantaba en la iglesia con la guitarra y yo cantaba, cuando era agudo, pues hacía como falsete, y cuando era grave, pues como no sabía en esos momentos, lo hacía como natural, ¿no? Y le digo... A ver, le voy a preguntar, porque no entiendo muy bien mi voz. Yo tengo 2 voces, porque no sabía realmente que estaba impostando, sola, ya. Entonces se rió, no me dijo nada, pero aquella profesora era estupenda, porque además de que tenía una gran vocación,
una gran vocación de lo que estaba haciendo, porque a ella le hubiese encantado ser cantante, pero no pudo porque circunstancias de la vida, porque en esos momentos, bueno, pero lo que hacía lo hacía con una gran vocación. Eran vocacionales. Era vocacional. Y aparte tenían ese instinto, o sea, ese alma con el que naces, ¿no? Ese don. Sí, sí. Pero es que ahora hay mucha gente pues, que va, hace, es Sí. inteligente, saca Sí. y venga, me preparo posiciones, un puesto de trabajo y adelante. Exacto. Y no hay más. Exacto. Y muchos Y profesores como he de canto sustituido, tengo puntos. y muchos profesores de canto en conservatorios superiores que no han hecho nada en los escenarios. Nada. Entonces, es muy difícil transmitir toda una Esa experiencia, mentalidad. toda una experiencia de 40 años, como estoy haciendo yo, ¿no? Porque es que eso no te lo da nadie más que la experiencia que tienes de 40 años de haber hecho una profesión con grandes directores, con grandes disgustos, grandes momentos, grandes de todo, ¿eh? Es que hay que Pero superar muchas cosas. y tantas que hay Por que eso superar. es un poco formar a los profesionales, o sea, a los futuros profesionales. Claro. Pero yo creo que, bueno, Pero el invito a sistema usted que está en ese mundo, pues Sí. animar, ¿no?, a los profesionales a que puedan ser buenos profesores. Pero el sistema no sé si ayuda mucho. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. a ti. Espérate, que quería ayer. Bueno, espero que no hayamos sido muy aburridos. Buenas Que se tardes, hayan... buenas tardes, María José. Buenas tardes. Bueno, antes de hacerte la pregunta, quiero decir algo. Yo nací en Aborrealta y hasta que fui a la mili estuve trabajando con las vacas y con el tractor. Y fui a la mili voluntario con 21 años, porque entonces íbamos a la mili con 22 años, hasta que llegaron los insumisos esos les metieron a los militares en vereda. Bueno, y porque entonces nos mandaban generalmente a los vascos a África. Nos mandaban a África a hacer la mili. Entonces yo fui voluntario y estuve en infantería, donde hoy está el baluarte. Ajá. Y un día, acabado el periodo de instrucción, que duró 3 meses o así, me llama el sargento a su despacho y me dice: ¿tú qué profesión tienes? Le dije: ninguna. Y le dije: me gusta la música. Si me quiere mandar a la banda militar, a la semana estaba ubicado en la banda militar. Ahí empecé a estudiar clarinete, saxofón y flauta travesera hice. Y entonces a ti te conocí, porque yo también con Eraso, hasta que llegó Edurne, Sí. con Eraso iba a clases de canto y te conocí a ti en el conservatorio que Sí, estudiabas canto. Y también luego estuvimos en la sala turina del Teatro Real de Madrid. Alfredo Kraus dio un curso. Efectivamente, que tengo otra anécdota también con esto. Sí. Estuvimos Dando dos chicos de unas aquí, masterclass, sí. José Mari Pérez Jordi y yo, y estuvisteis 3 mujeres. Sí. Una tú, otra la Arbizu, que ha estado toda su vida dando clases en el conservatorio, Sí. y de la tercera no me acuerdo, no sé quién podría ser la tercera. No me acuerdo yo tampoco, no me acuerdo. Bueno, dicho esto, bueno, mi voz es de tenor dramático. Y claro, para tenor dramático yo tengo que tener el si bemol en el bolsillo, y con Eraso no pude conseguir. El si bemol, les digo a que no sepan música, Sí. es un tono más abajo que el do de pecho. Pero yo, tenor dramático, tengo una voz ancha y demás, y necesitaba tener el si bemol en el bolsillo para cantar la flex que te m'aveixe ti y todas esas cosas, ¿no? Entonces mi pregunta a ti es: ¿hay algún sitio donde se coloque la voz? Porque la respiración diafragmática no tiene mucha dificultad, creo yo, pero luego hay que lanzar el aire. ¿Y a dónde lanzas el aire para tener una buena emisión de voz? Esa es mi pregunta. A ver, el aire es primordial
básico, pero también hay la columna que sostiene ese aire. Si no hay la columna que lo sostiene, diafragmáticamente tienes que tener el apoyo, que se llama apoyo. Y luego los resonadores, las resonancias que están en lo que es la parte de la cabeza, en la que se dice visualmente que tiene que estar abierto como una catedral. Pero sobre todo es la base del aire con el sostén de la columna que hace que todo eso funcione. Y que, claro, tienes que tener la parte de la faringe, la laringe abierta para que no haya dificultad en la emisión de esa sonoridad. Pero, sobre todo, la base está en la técnica de respiración. Aparte de que, bueno, también tienes que llevarla a la máscara, tienes que tenerla alta, lo que es una técnica de bel cantista de igualar las vocales, es que no es fácil. Es fácil de explicarlo, pero no es fácil de hacerlo. Lo que es igualar los sonidos con todas las vocales que tengan una sonoridad igual, ¿no? Que es lo que se llama el bel canto. Todo eso está apoyado a través de lo que es el aire, el sostén y luego lo que se llama sulfiato. Sulfiato es que tú tienes que estar apoyando esa columna de aire y tiene que estar casi flotando ese aire. Lo que es los hombros no tienen que moverse. Toda la parte diafragmática intercostal es la que funciona a través de la columna. No sé si le he explicado bien. Nada más. Sí. Lo digo. De Krauss. Me acuerdo que estábamos en esta masterclass y había muchísima gente. Era en el Teatro Real cuando todavía existía no como teatro, sino que existía como sala sinfónica. Y entonces abajo había una sala enorme y había muchísima gente, lo que hablé, muchísimos. Y había alumnos pasivos y activos, ¿no? Y a mí me tocó un final de un día, subí y me hizo vocalizar. Krauss. Me hizo vocalizar y yo vocalicé y me dijo, a ver, vocaliza. Y dijo, fijaos esta chica vocaliza fenomenal, muy bien, mañana cantas. Y al otro día llegué, me dijo, bueno, ahora canta. Y canté y me dice, así no se canta. Y luego canté con él. Tuve la gran suerte de poder hacer varios discos con él, doña Francisquita, Marina, que fue uno de sus últimos discos, porque ya tenía él 70 y pico años, y a los pocos meses nadie lo hubiésemos podido entender por qué murió a los 3 meses de haber hecho ese disco. Estábamos en las islas, en Tenerife. Estábamos en Tenerife, hicimos la grabación, estaba él en plena forma, bueno, ya con 70 años, en fin, tenía esto, le hacían repetir cosas porque no estaban, pero no se le notaba absolutamente. Y a los 3 meses murió. Todos nos quedamos, bueno, de verdad, tremendo. Pues tuve la gran suerte de luego pude cantar con él y entonces ya no me corregía tanto. Me corregía alguna cosa, pero yo siempre estaba atenta a que me corrigieran lo que quisieran. Yo creo que en el canto hay que ser humildes y escuchar, como digo, el oído de fuera es mucho más importante a veces que el de tal. También con Teresa, tuve la gran suerte de conocerla, que no hemos hablado de ella, pero para mí fue una de los pilares fundamentales en mi carrera, porque fue también una de las que me escuchó con Bodas de Fígaro, me escuchó con la Susana, ya estaba haciendo la carrera, fui a que me dijera, le dije, mire, vengo a que me escuche porque la admiro muchísimo, pero vengo sobre todo a que me diga qué es lo que hago mal. Y entonces me escuchó y empezó a llorar
Y yo dije, ¡ay, Dios mío, qué horror! Y me dijo, ay, María, es que tienes una voz tan preciosa que hace mucho tiempo que no he escuchado una voz igual. Y empezó nuestra amistad de ese momento y me ayudó muchísimo, me ayudó en Francia a buscar mis agentes, me hizo hacer audiciones y siempre, claro, bajo el apoyo de ella, yo iba muy bien en referencia con todo lo que hablaba ella de mí, ¿no? Luego lo hacía yo, naturalmente, pero llevaba detrás su mano que me abría caminos. La verdad, fue un gran apoyo para mí. Además de que teníamos una idea muy parecida de lo que era el arte del canto, de lo que era esta profesión, y me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Sí, había... Sí, muchísimas gracias. Gracias. Quería preguntarle, en estos últimos años, con el movimiento Me Too, ha habido diferentes denuncias de acoso sexual hacia diferentes artistas en el mundo de la ópera, y quería saber si a usted le parecía, o si usted había asistido, lo había visto, lo había vivido, o si le parece que puede tener fundamento o no. ¿Cómo lo ve usted, que está ahí en el mundo desde dentro? Gracias. Hemos dado un gran avance en la mujer gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho para que vayamos adelante. Nunca me quise pronunciar en los medios sobre este asunto, porque sí que había vivido cerca de ciertas personas que estuvieron implicadas en lo que está usted exponiendo, y yo los valoro como artistas. Y creo que tampoco hay que... Ya hubo personas que los denunciaron. A mí personalmente no me pasó, pero sí que he visto cosas. Lógicamente he visto cosas alrededor mía, pero también era una época también que los directores de orquesta... yo me acuerdo que cuando estuve en el concurso Callas, el exmarido de Freni, que era el que dirigía la orquesta, también intentó ligárseme. Lo que pasa que yo era muy naif a veces, o no quería ver que por ese camino yo no quería hacer una carrera. Entonces, pues sí, claro que me he encontrado en mi camino cosas que bueno, chocan, pero que prefiero no pronunciarme demasiado porque ya se han pronunciado muchos, ya se ha hablado mucho, y creo que ya se ha hecho lo que se han juzgado esas personas, ¿no? Pero yo creo que no solamente en el canto o en la música, yo creo que también hemos hecho un gran avance en otros medios, ¿no? Y eso es gracias a que las mujeres nos hemos sentido fuertes de denunciar ese acoso y de decir, no señora, yo voy por mis méritos, no por otros méritos, sino por mi valía personal como artista, y no quiero entrar en ese juego. No sé si hay alguien que quiere más, o ya nos estamos pasando de tiempo. Ya es hora ya. Gracias a vosotros. Muchas gracias.